Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Muñoz Márquez, soy profesor investigador del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba. En esta ocasión vamos a hablar de conceptos multicriterio en este primer video que es teórico. Después vendrán otros más aplicados, pero tenemos algunos conceptos que definir antes para poder tener claridad en esta interesante área de las decisiones. La cuestión multicriterio surge como un intento de seleccionar o tener digamos, la información y las referencias necesarias para poder tomar decisiones. Hay diferentes métodos multicriterio. Aquí nos vamos a hablar de generalidades y después, como decía yo, en otros videos vamos a hablar de otros métodos muy específicos para aplicaciones también más específicas que hemos hecho nosotros. Entonces, pues sí, se trata de un elemento, una herramienta o técnica, como dice aquí, para incrementar la precisión y, bueno, poder tomar mejores decisiones, como he venido comentando. Tenemos en nuestros ámbitos laborales o de cualquier tipo, muchas veces alternativas que tenemos que decidir cuál es la mejor, ya sea por tiempo, por recursos humanos, financieros, etcétera. Y bueno, el problema surge cuando hay muchas decisiones, más bien muchas alternativas que tomar, y entonces tenemos que encontrar una manera de poder discriminar, digamos, o ponderar finalmente, que es lo que se hace aquí, para tener, digamos, los elementos para que de una manera más robusta, decir la opción tal, la A, por ejemplo, después de A, B, C, D, la A es la mejor, la B es la que le sigue, la D es la siguiente, etcétera, ¿no? Digamos, para eso ayuda eso. En este esquema podemos ver, por ejemplo, cómo sucede un poco esto del multicriterio. En este caso tenemos un objetivo determinado, digamos, comprar un vehículo y tenemos cuatro alternativas como están hasta abajo. Nosotros tenemos que establecer los criterios para poder elegir entre esas cuatro alternativas. Esos criterios pueden ser, pues, no sé, el color, por ejemplo, o la capacidad, digamos, de pasajeros, el rendimiento, el precio, etcétera. Son criterios que establecemos. Y con base en ellos se hacen una serie de comparaciones pareadas, por ejemplo, u otros procesos para poder definir, como dije desde un inicio, qué alternativa es la más adecuada. ¿Para qué nos puede servir estos análisis multicriterio? Pues hay muchas zonas o áreas de aplicación, perdón. Como dice aquí, por ejemplo, para introducir una especie biológica, vamos a decir, pues a lo mejor tenemos que utilizar variables de clima, vegetación, y bueno, ponderar cuál zona es mejor para esta introducción de la especie, o para poder establecer alguna situación como no sé, un emplazamiento ecoturístico, por ejemplo, o un hospital o algo así, y utilizando variables diversas. En este caso, por ejemplo, que impacten poco al medio ambiente. Pensemos en una carretera, por ejemplo. Localizar, por ejemplo, lugares donde se construye un vertedero de aguas residuales. Y, por ejemplo, aquí dice utilizando criterios de proximidad a zonas urbanas, tipos de suelo y afectación ambiental, es decir, pues evidentemente más alejado de la vida o de los humanos, pues sería mejor probablemente. Delimitar zonas protegidas, con base en, pues, obviamente, la riqueza de sus especies, donde esté más preservado, donde no haya tanta presión urbana y donde esté más diversidad la cuestión de ecosistemas, como dice aquí. También ubicar zonas de mayor erosionabilidad, para lo cual pues utilizaremos como variables pendientes, por ejemplo, el terreno, vegetación, usos de suelo, entre otros. Y bueno, como un último ejemplo, elaboración de mapas de riesgos de incendios, con respecto de pendiente también del terreno, tipo de vegetación, etcétera, que son elementos que nos ayudan o variables que nos ayudarán a entender cuál es la mejor opción y dónde es digamos en este caso, cuál es la zona de mayor riesgo de incendios. Y así como esto, pues hay muchas otras aplicaciones, no solo en la cuestión ambiental, sino en valoración, por ejemplo, de bienes inmuebles o cómo decidir y decía yo al inicio, qué coche comprar, digamos, aspectos de la vida común y corriente, es muy amplia la aplicación. Aquí tengo tres mapas, perdón. En este caso, supongamos que es una especie de mapa que se llama en sistemas de información geográfica raster, donde cada cuadrito es un píxel. Un píxel, en este caso, es un cuadrado de un lado por lado, es decir, son cuadrados, LL. Y en el caso de la izquierda, pues supongamos que es un mapa relativo a teniente del terreno.
El segundo, supongamos que es un mapa con respecto de vegetación. Esos números que están ahí en este caso podrían significar, por ejemplo, el uno, un rango dependiente del 0 al 5%, el 2 del 6% al 10%, el 3 así, por ejemplo. Esa, esa reclasificación dependiente en porcentaje a valores uno, 2, 3, etcétera, pues es una decisión del investigador. Y bueno, el caso B, el caso del centro es una cosa semejante, unos tipos de vegetación y lo recodificamos o lo reclasificamos en valores. Vamos a suponer que el 4 es este bosque mesófilo de montaña, el 3 es desierto, por decir algo. El 4 otra vez mesófilo de montaña y el quinto es este bosque de pino encino y el 6 es este encinares. Entonces, digamos, son dos mapas en este caso y cada píxel está reclasificado de acuerdo a nuestras conveniencias. Y bueno, aquí en esta álgebra de mapas podemos ver en el caso, por ejemplo, del píxel uno que aquí lo estoy señalando, de este el píxel de la esquina superior izquierda, que en este caso vale uno y este vale 4. Este espacio, no lo he dicho, pero digamos, estos cuadros corresponden al mismo espacio, al mismo lugar. Entonces, digamos, podríamos poner este mapa encima de este y coincidiría perfectamente. Estamos mapeando una zona de esta configuración, vamos a decir. Y entonces, bueno, eso no lo había dicho, pero pues, digamos, el uno coincide con el 4, el 2 este coincide con el 3, etcétera. Entonces, si sumamos esos valores o esos mapas, esta álgebra de mapas nos va a resultar, en este caso, 5. Sería uno más 4 es igual a 5, 3 más 2 es igual a 5, etcétera. Es muy sencillo esto, pero ¿y dónde viene el multicriterio? La decisión es, por ejemplo, en este caso estamos hablando de pendiente y de vegetación en estos mapas. ¿Tienen la misma importancia? Es igual, vale lo mismo la pendiente que la vegetación, por ejemplo. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero ¿qué porcentaje o qué ponderación tiene cada uno? Ahí es donde viene el tema de multicriterio. Por eso lo pongo de ejemplo aquí. ¿Qué etapas tiene esta aplicación? Bueno, pues primero, evidentemente, identificar el problema que se tenga que atacar y su ámbito de aplicación. Es muy importante identificar y seleccionar los criterios también denominadas variables explicativas. Es decir, decíamos en el caso del coche, pues hacer rendimiento, precio, tamaño, número de pasajeros, etcétera, que al final nos van a ayudar a decidir qué coche cumple con esas condiciones para nuestros intereses y tomar la decisión. Seleccionar el método de análisis multicriterio, hay diversos. Nosotros vamos a concentrarnos básicamente en uno en otros videos posteriores. Luego determinar pues relativos de cada criterio o variable explicativa. Y luego la ponderación, que eso es lo importante para que esto nos lleve a identificar e implementar la solución seleccionada. Decíamos nosotros que las variables explicativas son, en este caso, iguales a atributos relevantes que nos ayuden a decidir en un final qué va a pasar. Y bueno, en este ámbito hay dos tipos de variables que le llamamos directas o lineales o inversas o no lineales. Como está definido aquí, las directas son los valores de esa variable, varían en la misma dirección de la misma variable. Por ejemplo, aquí dice fertilidad del suelo. Mientras más fértil sea el suelo, pues mayor es la calificación, es mejor, ¿no? Si voy a estar decidiendo sobre qué terreno es mejor para hacer un cultivo y resulta que haciendo un análisis de suelo, resulta que la fertilidad del suelo que determine en ciertos lugar es mejor o no tan bueno, etcétera, para cierto cultivo, pues al final, digamos, por eso es directo, porque mientras mejor esté, pues más aumenta el valor de calificación. En cambio, las inversas o no lineales es al revés. Dice aquí, a mayor cercanía a una fuente de contaminantes, menor ponderación de esta variable. Si lo que queremos es, por ejemplo, tener un asentamiento humano o de animales, es decir, mientras más lejos esté los seres vivos de una zona contaminada, pues es mejor. O, por ejemplo, mientras más alejado esté de una zona de atención médica para una zona hotelera, pues menos favorable es, ahí es inverso. O sea, y por eso dice que no va en el sentido de la variable, a eso le llamamos inverso, o no lineal. Con las variables no lineales, pues hay métodos para hacerlas de las indirectas a directas. Hay varios, aquí mencionamos algunos. Dice aquí restando la variable, una constante, restarle a una constante, restarle la variable. Esa constante, como dice ahí, influye en el resultado y nosotros la podemos determinar.
es decir, 1000, 2000, 3000, 100, lo que nosotros digamos. ¿De qué depende? Pues de ciertos objetivos. Yo honestamente no uso esta manera de convertirlos. Más bien la siguiente creo que es más adecuada. Dividir uno entre la variable. Aunque ahí el problema es que cuando la variable es cero, pues no podemos determinar nada. Ahí es un tema. Tenemos que ver qué tipo de datos tenemos para ver qué método podemos utilizar. Aquí tenemos, por ejemplo, en este cuadro, seis emplazamientos, emplazamiento A, B, C, D, E, F, para cierta situación. Y tenemos una variable que aquí es directa, que es paisaje, digamos, que vamos a poner en términos de belleza, más bello, ¿no? Un paisaje. Y nosotros determinamos una escala de valoración del 0 al 100. Entonces, como podemos ver, el emplazamiento A pues tiene una, un 80, el siguiente 85, etcétera, el D 90, etcétera. Aquí es directo porque mientras mejor o más bello esté el paisaje, pues la calificación es más alta. Sin embargo, la siguiente columna condice variable inversa, el acceso a servicios. Mientras más lejos esté, o sea, mientras más grande sea la cantidad de metros, o sea, la distancia, pues es menos adecuado. Ahí es inverso, ¿no? Y aquí en ese sentido, por ejemplo, el emplazamiento F sería mejor que el emplazamiento A, ¿verdad? Porque el emplazamiento F está más cercano a los servicios que el emplazamiento A. O inclusive el emplazamiento D, que es muy bueno el paisaje, está a la mitad de acceso a servicios. O sea, es bueno el paisaje, pero servicios media. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues a variable inversa de servicios, convertirla a directa. ¿Cómo lo hacemos aquí? Un ejemplo, ahí habíamos dicho por la inversa o por la diferencia de una constante. Bueno, en este ejemplo vamos a usar una constante arbitraria 1500 y otra que es 2000. ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos los resultados. Tenemos los datos, que es la segunda columna, que es 1100, 900, etcétera. En la tercera columna tenemos la conversión dividida uno entre la variable y en las otras 1500 menos la variable o 2000 menos la variable. En esos tres casos podemos ver cómo se invierte, ¿no? Es decir, el emplazamiento que es el más alto en metros en realidad es el más bajo en los otros valores. O sea, ya lo convertimos a directo. Insisto, en mi experiencia, el segundo caso de la segunda columna y uno, perdón, entre la variable, o sea, la inversa, me parece más adecuada para muchos casos. Otro también circunstancia del tipo de variable, como en la estadística tenemos cuantitativas y cualitativas, ¿no? Cuantitativas pues son evidentemente peso, distancia, dimensión, etcétera. Y las cualitativas su calidad, por ejemplo, imagen, cosas así que requieren pues una codificación, ¿no? Las variables cuantitativas se expresan en sus unidades de medida, ¿verdad? Peso, distancia, etcétera, presión atmosférica, etcétera. Mientras que las cualitativas tenemos que calificarlas, como decimos ahí, o cuantificarlas, utilizar una escala que nosotros propongamos, como en este caso 0,10, 0,100, etcétera, o 0,1000, dependerá. Pero también sucede después que son variables que son diferentes, es decir, unos son metros, otros son, no sé, altitud sobre el nivel del mar, no sé, o bueno, o un valor de bueno, malo, regular, por ejemplo, calificado en 5, 10 y 20, ¿no? Entonces son diferentes variables, diferentes tipos de variables más bien. Entonces aquí lo que muchas veces es que normaliza, es decir, se convierten todos los datos a valores entre 0 y 1. Y para ello hay varios métodos de normalización. Aquí vamos a ver un par, que es la normalización por la suma, que es el que yo personalmente uso más, y la normalización por el mayor elemento, que no la uso normalmente. Por la suma, pues como dice ahí, la definición es que el cociente de cada elemento se divide entre la suma de los elementos de cada criterio. En la columna de datos, regreso un poco, estamos hablando de esta columna de datos, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, este dato 1, 2, 3, 4, o dato A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Eh, Estos serían A, B, C, D, E, F, digamos, y este es el A, ¿no? Entonces, la variable A se divide entre la suma de todos ellos, inclusive el mismo X subíndice 1, 1, subíndices, aquí está también ese elemento, ese valor. Entonces se divide ese entre la suma de todos y se normaliza dice aquí se preserva la proporcionalidad, o sea, tiene la misma proporcionalidad que los datos originales. Este otro que es por el mayor elemento, aquí por ejemplo tenemos esta serie de datos que es x11 es menor que x31, el cual es igual a x41 que es menor a x52
y es menor a x21, de manera que x21 es el mayor elemento de toda la serie. En este caso, se realizará dividiendo cada uno de ellos por el elemento mayor, es decir, por x21, como o x21. En este caso, y para x11, diríamos que es x1, es x11 entre x21, o en esta forma, ¿no? También preservan la proporcionalidad. Existe otro que es por el rango, que por ejemplo tenemos cada elemento menos el mínimo, por el rango máximo menos el mínimo, es decir, aquí tenemos una variable que es nuestra variable objetivo menos el mínimo de esa serie de valores, entre el máximo de esa serie de valores menos el mínimo que es este mismo valor, ¿no? Esa es una otra normalización que, como dice aquí, no preserva la proporcionalidad. Pues de manera general hemos puesto un planteamiento de elementos o conceptos importantes a entender para las decisiones multicriterio o los métodos multicriterio que sirven de base para lo que veremos en otros videos. Agradezco su atención y pues les agradezco. Muchas gracias.